Y hasta ahora José Antonio Kast se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En su llegada al Palacio Presidencial fue recibido con honores. Tras la cita bilateral culmina la gira por Centroamérica del presidente electo. Don Benjamín Quinteros tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Benja? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Una jornada, la última, diríamos, de actividades, pero no la última de la gira, porque el presidente retorna mañana a Chile y va a llegar durante la tarde, así que todavía nos queda un poco más de este viaje, de este trayecto que ha traído a José Antonio Kast por Centroamérica. Nos encontramos al interior del Salón de Honor del Palacio de Gobierno de El Salvador. De hecho, les tengo que hablar un poco más bajo porque en cualquier minuto aparecen Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, luego de la última reunión bilateral de esta gira. Diríamos, podríamos decir, la más llamativa, la más esperada, un encuentro con una figura que es bien controversial, un Nayib Bukele que tiene más de un 80% de aprobación aquí en El Salvador, pero que en materia internacional o visto internacionalmente también genera cierto resquemor por las medidas que ha ido tomando en materia de seguridad. Nosotros llegamos anoche directamente hasta el aeropuerto de El Salvador y nos llamó al tiro, inmediatamente la atención, la cantidad de seguridad que hay en la calle. Nos trasladaron con escoltas hasta el hotel. A nosotros, los periodistas, ni siquiera el presidente electo. El presidente electo se fue en otro vehículo con otros escoltas. Pero cuando llegamos al hotel, había otro equipo de seguridad, un despliegue de seguridad muy importante en cada una de las esquinas de El Salvador, parte de esta estrategia que se busca replicar en algunas partes del mundo y que, de alguna manera, el presidente electo viene a ver de qué forma se puede replicar o ver las cosas buenas. Vamos a ver qué es lo que sale de eso. Durante esta jornada temprano nos fuimos hasta la cárcel de Secot. Yo le había comentado previamente que se esperaba esta visita a este centro penitenciario del terrorismo. Pudimos ingresar. ADN estuvo adentro de este centro penal, de esta cárcel de máxima seguridad, y la verdad es que lo que les puedo contar de este lugar es que es impactante a los ojos. A lo mejor ustedes, a lo mejor nuestros auditores han podido ver reportajes, documentales de cómo se vive allá adentro, pero el tener que estar, el tener que ingresar y ver uno a uno esas caras, esos ojos de los reos que están al interior de una celda, hacinados, porque son entre 100 y 150 por celda, y te quedan mirando fijamente, la verdad es que impacta. Ahora, esa mirada puede decir muchas cosas. A nosotros nos advirtieron previamente que tratáramos de no grabarlos directamente, porque cuando uno los graba, le saca fotos, ellos también utilizan su cuerpo para enviar mensajes. ¿Por qué digo su cuerpo? Porque envían mensajes a través de los tatuajes que tienen, por ejemplo. Muchos de ellos tienen tatuajes en los párpados que dicen cosas o hacen señales hacia el exterior para algunos de sus familiares que todavía se encuentran afuera. Recordemos que son integrantes de las Maras, estos grupos criminales terroristas que se han dispersado por Centroamérica. Les voy a contar un poco más de los detalles de lo que vivimos adentro, pero quien también habló de esto fue el presidente electo José Antonio Kast, quien a su llegada al centro penal destacó cómo El Salvador ha ido moviendo, cambiando, mutando el sistema de reinserción para las personas que están privadas de libertad. Y son cientos, si no miles de personas que se están reinsertando de nuevo en la vida social a través del trabajo comunitario. Y eso se combina con la sanción extrema para aquellos que han sido parte de estas pandillas o bandas criminales que ya por el solo hecho de pertenecer tienen una sanción mayor. Es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar, conocer, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en distintas partes, como lo hicimos en Haití, en República Dominicana, en el muro fronterizo con Haití, cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir. Claro, y efectivamente existe la reinserción en las cárceles aquí en El Salvador, pero depende del nivel de cárcel en la que estén estos reos. La cárcel de Secot no entra dentro de este ítem de reinserción porque se habla de personas terroristas, de criminales de alto riesgo que, de hecho, lo primero que nos dijeron cuando llegamos ahí fue el que entra no sale.
el que entró a este lugar ya no va a salir nunca más, porque son tales los delitos que han cometido y que ya están condenados que tienen mucho tiempo de prisión, más de 2000 años algunos de pena efectiva de cárcel. Así que todas esas personas que pudimos ver al interior, lo más probable es que no opten a la libertad. Distinto, y era lo que escuchábamos recién en voz del presidente electo José Antonio Kast, es lo que pasa con otras personas que están privadas de libertad con un nivel medio o bajo, dependiendo del crimen que hayan cometido, y que existe la reinserción. Por ejemplo, que hagan algunos trabajos, que realicen trabajos sociales, y José Antonio Kast lo decía, un día de trabajo social significa 2 días menos de prisión, es decir, se te adelanta la libertad, se disminuye la pena. Parte de lo que se está elaborando aquí en El Salvador en materia de seguridad y que está siendo visto en primera fila por parte del presidente electo y también de su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que también estaba ahí en la cárcel de Secot, yo diría que estaba muy interesada revisando cada una de las máquinas, la tecnología que hay al interior, los rayos para poder ver cómo ingresan las personas, qué tipo de armamento se utiliza allá al interior. José Antonio Kast dijo, nosotros no vamos a replicar un Secot en Chile porque son realidades distintas. Tampoco vamos a enviar a criminales que están cumpliendo la pena en Chile porque ellos tienen que cumplir la pena en Chile, pero venimos de alguna manera, lo cito, venimos a ver cuáles son las cosas positivas que se pueden copiar. ¿Qué más les puedo contar sobre esta visita mientras esperamos que el presidente electo junto a Nayib Bukele salgan hasta el Salón de Honor para dar la declaración conjunta de esta reunión bilateral? Es que cuando uno entra es tan imponente este lugar porque es puro concreto por todos lados. No hay un pasto, no hay una hoja, no hay árboles, no hay nada. Todo es de concreto y acá en El Salvador también hace mucho calor. Y uno ingresa a los pabellones y que son muy altos, pero al costado tienes muchas celdas también, 32 celdas por pabellón, entre 100 y 150 reos por pabellón. Y para que se imaginen cómo ellos están, porque en las cárceles comunes puede haber una colchoneta, puede haber 3 reos por celda, no, aquí son 150 en celdas de 8 por 12, que son bien altas y que hay una especie de camarotes, pero más que camarotes parecen unos estantes como de los supermercados mayoristas, estos grandes, pero no tienen ni siquiera una colchoneta, no hay nada. Y ahí están los 150, se tienen que ordenar entre ellos mismos para poder dormir. Y además no tienen privacidad, no hay baño, solamente hay 2 inodoros, hay 2 tinas, que es de donde sacan el agua y también la ocupan para bañarse, para lavarse, y no pueden salir de ahí. Ellos no ven la luz del día, solamente la luz que entra por una ventanilla, que es grande, pero ellos están en una especie de gimnasio, y la única posibilidad que tienen para salir de esta celda es 30 minutos al día, tener actividad física para un profesor de educación física que los lleva hasta el centro de este recinto, de este pabellón, para que se puedan mover durante 30 minutos y de nuevo entran a la celda y ahí van cambiando los grupos dependiendo de la cantidad de personas que hay adentro. No solamente actividad física, sino que también hoy día pudimos ser testigos de una actividad religiosa, una persona, un pastor que fue a hablar con ellos y que ellos también estaban muy pendientes sobre lo que le hablaba esta persona, este llamado que le hacía a la esperanza y al ir cambiando el rumbo, considerando que todas estas personas que están en ese lugar son criminales que han asesinado, que de hecho dentro de sus tatuajes tienen lápidas. Cada una de las lápidas corresponde a cada una de las personas que mataron en este proceso y en este periodo que integraban las maras, estos grupos criminales. Parte de lo que pudimos observar hoy en el Secot, la verdad es que las imágenes que ustedes van a poder ver a través de las redes sociales de Radio ADN son bastante potentes, y ojalá puedan también poder escuchar, ver el relato y conocer estas historias que se viven allá dentro del Secot, mientras seguimos esperando acá en el Salón de Honor que el presidente electo junto a Nayib Bukele den esta declaración conjunta luego de la bilateral que acaban de realizar. Bien, lo conversábamos ayer. El Secot es irreproducible en Chile porque las circunstancias son totalmente diferentes. Las maras son otro asunto en términos de delincuencia organizada, criminal, transnacional, terrorista, armamento, todo. Pero hay cosas, hay lecciones que aprender, y además como efecto comunicacional es un tremendo golpe de José Antonio Kast, que llega muy bien a sus partidarios. Es un tremendo saludo a su galería, a sus votantes. ¿Sabes qué? Yo ahí tengo una percepción, ¿no? Que esto llega a más que solo a sus partidarios, fíjate.
Yo creo que hay mucha gente en Chile que, angustiada por la delincuencia, mira este modelo con, no te diría con simpatía, porque yo creo que nadie puede tener simpatía por algo así. Me imagino, Benja, que estar ahí debe ser muy fuerte también. Pero sí lo miran como la consecuencia de un crimen organizado que supera todos los límites, digamos. Lo de las maras en El Salvador es realmente brutal. Cuando uno lee cómo funcionaban, tenían básicamente a la ciudadanía de rodillas. O sea, podían llegar a tu casa, tomarse tu casa, cobrarte arriendo, no dejarte salir, matar a tu hija. En el fondo cometían crímenes violentos, secuestros, mataban embarazadas. ¿Qué cosas no hacían, digamos? Son los criminales más perversos de la historia de Salvador, y por eso están hoy día en esta cárcel y por eso se han convertido en un símbolo. Ahora, yo no sé si es extrapolable a la realidad de Chile, pero yo sí creo que en Chile aquellos que están alerta o se sienten angustiados por la inseguridad y que ven que hoy día tenemos delitos que antes no teníamos, como los secuestros, como también crímenes que son mucho más crueles, ¿no? Con métodos de tortura, etcétera, se deben preguntar, y yo me lo pregunto también, ¿qué se hace con este tipo de reo? Que es irrecuperable, porque obviamente que si tú dices que hay una persona que delinquió pero se puede arrepentir y puede volver a la vida y reinsertarse en la sociedad, uno querría que eso ocurra, que toda persona tuviera una segunda oportunidad. Pero hay delitos que son tan macabros y hay daños que son tan profundos y hay personas que son tan poco empáticas, lo voy a decir de alguna manera, o que tienen tan nula capacidad de arrepentimiento y que al revés se jactan incluso, que lo hemos visto también en delincuentes en Chile, que tú dices, bueno, ¿qué se hace con esos delincuentes? Y en Chile también hay que hacerse esa pregunta, porque lamentablemente esos delincuentes de un crimen muy organizado hoy día están en cárceles donde hay otros que son mucho menos violentos y que tienen muchas menos técnicas y que se van maleando y se van contagiando, y al final las cárceles se transforman en una escuela de delinquir y en una oficina, como lo hemos hablado en estos últimos días. Entonces yo no sé si se puede hacer algo exactamente igual a lo de El Salvador, que es brutal y es lo más extremo por la historia de ese país, pero que acá debiese haber alguna cárcel hipersegregada con la gente más violenta, que estén absolutamente aislados, que no puedan tener contacto con el exterior y que tengan condiciones férreas de seguridad. Yo creo que es un desafío demasiado necesario. Ahora, porque si no tenemos esto, ahora, el Carla, crimen organizado contagiando a delincuentes menos avesados, y eso está pasando todos los días en nuestras cárceles. Claro, esta cárcel es muy segura porque, como bien tú decías, tiene torres de control, tiene, inhibidores de señal, que era lo que ustedes mencionaban ayer. De hecho, nosotros varios kilómetros antes de poder llegar a Secot ya tuvimos que poner modo avión en nuestros celulares porque se nos dijo que si no lo hacíamos se podía quemar el chip. Está el nivel de la tecnología que se utiliza acá, que claro, existe mucha seguridad. Ahora, más allá de eso, también hay una situación que algunos acusan de insalubridad, por ejemplo, de estar hacinados, 150 personas en un lugar muy pequeño, de no moverse. Dentro de las características de este lugar está el hecho de que no pueden salir. Y si uno pasa por cada una de las celdas, la verdad es que cuesta distinguir quién es quién, porque son todos muy similares. Son puras personas, muy delgadas, porque no digamos que comen carne. De hecho, Nayib Bukele dijo, mientras el pueblo salvadoreño no tenga para comer o no se asegure el pollo para cada uno de los salvadoreños, no se le va a entregar proteína a estas personas, porque primero el pueblo, después la gente terrorista, que son los que están dentro de Secot. Pero son todos muy similares, todos tatuados, todos blancos, y otra cosa que llama mucho la atención es que son muy silenciosos. Cuando uno entra a una cárcel en Chile, lo hemos podido ver en reportajes también, al Óvalo, por ejemplo, hay mucho ruido, se golpean los barrotes, se grita, se dicen garabatos, etcétera. En este lugar no, hay un silencio absoluto. Hablamos de criminales, pero que están ya tan entregados a este sistema porque saben que no van a salir, que solamente hacen caso. Cuando el director de este recinto, que estaba acompañando a José Antonio Kast, les dijo, sáquense la polera para mostrar los tatuajes, todos se pusieron de pie, se sacaron la polera y le mostraron los tatuajes al presidente electo. Nadie dijo nada, no hubo gritos, no hubo golpe a los barrotes, nadie se acercó cuando la prensa estaba tratando de sacar fotografías, se quedaron quietos, se quedaron tranquilos. Eso demuestra un poco ya cómo está funcionando esta cárcel que no tiene más de 3 años, que se construyó en 7 meses. En medio de una emergencia, ahí lo podemos a lo mejor ligar a lo que dice José Antonio Kast. Cuando el presidente electo habla de un gobierno de emergencia, Nayib Bukele hizo algo similar y dijo, esta situación no da para más.
tenemos 7 meses para construir una cárcel, 135 millones de dólares de inversión, se construyó, se internó a más de 40.000 personas al interior de esta cárcel y claro, se controló de alguna manera la inseguridad que estaba muy presente acá en El Salvador. Pero hay contrapartes. Por un lado hay personas, y aquí nada a título personal, solamente lo que hemos podido recoger en El Salvador y en otras zonas, que afirman que está muy bien este tipo de medidas contra un crimen que estaba desbordado, y otros tantos que dicen hay que regirse por el respeto a los derechos humanos, por el Estado de Derecho. Lo escuchábamos ayer en voz del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. Así que habrá que ver cuál va a ser la fórmula que va a utilizar el presidente electo José Antonio Kast para llevar adelante una estrategia que aún no sabemos de qué se trata. Vino a recoger ideas, vino a copiar un modelo, vino a ver tecnología, por ejemplo. Seguramente todo eso ya está en la agenda de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que, como les decía, era una de las personas más atentas en medio de esta visita a Secot. Ya vemos el equipo de prensa del presidente electo José Antonio Kast, parte del equipo también de Nayib Bukele, quienes se están acercando a los puestos, así que seguramente ya en los próximos minutos van a dar esta declaración. Muy bien. Bien. Hasta acá. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena jornada, Benja. Muchas gracias, Benja.